Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? Aquí vamos, y de nuevo vamos a regresar justo donde lo dejamos en 2 Corintios, pero ahora vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 1. Nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y confiamos en que ustedes hagan lo mismo que nuestra gente aquí en el estudio. Toma tu Biblia, un cuaderno y un bolígrafo y síguenos. Recuerdo que aquí en algún momento de este verano el tiempo pasa tan rápido que no recuerdo dónde estamos, pero un amigo misionero nuestro de Bolivia se detuvo y asistieron a un par de nuestras clases aquí en Oklahoma. Estuvieron aquí para la grabación y de repente él dijo, ¿sabes qué? No, podemos dejar de asombrarnos. Él dijo, cada una, las personas aquí tienen su Biblia y un cuaderno frente a ellos. Él dijo, nunca he visto eso antes, ni siquiera en el campo. Y él dijo, sentimos que hacemos mucha enseñanza, pero dijo, cada una de las personas aquí tiene su propia Biblia. Y yo dije, bueno, confío en que lo hagan y creo que lo hacen. Así que esto es, creo, bastante único. Y confío en que ustedes que están en la televisión estén haciendo lo mismo. Está bien, vamos a volver directamente al estudio porque esa es la razón por la que estamos aquí. Supongo que siempre debería recordarles a las personas que tenemos programas anteriores disponibles en video, audio y en papel. Y si estás interesado, solo llámanos. Está bien, volvamos al texto. Entonces, 2 Corintios, ahora capítulo 3. Y no olvides que constantemente Pablo tiene que defender su apostolado debido a todos los falsos maestros que estaban entrando, y te lo mostraremos en algún momento a medida que avancemos. 2 Corintios podría ser un poco más tarde que probablemente el elemento más fuerte en Corinto. Eso estaba en oposición a Pablo y sus enseñanzas. De acuerdo con el misterio, eran aquellos que afirmaban seguir a Pedro. Y por supuesto, justo al lado de eso están aquellos que afirman seguir las enseñanzas de Jesús. Y por supuesto no es diferente hoy en día. Te sorprendería cuántas personas me han dicho, bueno, él dijo, sé que te gusta enseñar a Pablo, pero no voy a seguir a Pablo. Voy a basarme en lo que dijo Jesús. Bueno, sé que lo dicen de buena fe, pero quieres recordar lo que Jesús dijo que era para la nación de Israel y bajo la ley, aunque aún podemos hacer muchas aplicaciones a partir de ello. Eso no fue hablado a nosotros, pero lo que este apóstol escribe está inspirado por el Espíritu Santo y está dirigido directamente a nosotros como gentiles en esta era de gracia. Versículo 1 del capítulo 3, comenzamos de nuevo a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O necesitamos, como algunos otros, cartas de recomendación para ustedes o cartas de recomendación de ustedes? ¿Ves lo que está diciendo? Tengo que venir aquí con cartas oficiales de Pedro y los 12 en Jerusalén. Tengo que venir con algún tipo de recomendación de aquellos que fueron apóstoles antes que yo. Oye, no tenían nada que ver con su apostolado. Pedro y los 11 no enviaron a Pablo al mundo gentil. El Cristo ascendido lo hizo. Y así, aquí nuevamente les está recordando eso. Tengo que venir por lo que Pedro ha recomendado. Está bien, sigue leyendo. Versículo 2, ustedes. Dice, estas personas, como señalé en ese primer programa, se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo. Habían salido de un paganismo absoluto con toda su inmoralidad y todas sus prácticas idólatras y habían comenzado a adorar al único Dios verdadero. Y así dice, ustedes son nuestra epístola. Solo el hecho de que son personas cambiadas. Ustedes son nuestra epístola escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y me gusta sentir lo mismo acerca de tantos que han llegado a conocer al Señor a través de nuestra enseñanza simple, y eso es lo que se convierten en epístolas vivientes.
Está bien, versículo 3. Por cuanto ustedes son manifestamente declarados como la epístola de Cristo ministrada por nosotros, ahora mira esto, escrita, no con tinta, ¿ves? No escrita en papel, sino con el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, no escrita en tablas de piedra, que es una referencia a los 10 mandamientos, pero ustedes, como creyentes, son epístolas vivientes con la obra del Espíritu Santo escrita, donde en el corazón, y ahí es donde todo tiene que estar, en el corazón. Versículo 4, y tal confianza tenemos a través de Cristo hacia Dios, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Ahora, de nuevo déjenme recordarles qué tipo de hombre era Saulo de Tarso. Muy educado, era el judío más educado de su época, habiendo estado a los pies del rabino más grande de ese tiempo. Así que tenía todo ese trasfondo intelectual y era un fariseo de los fariseos. Él podría haber dicho, oye, estoy calificado por virtud de mi formación, pero él nunca quiere. De hecho, en Filipenses él llamó a todo eso simplemente como estiércol. Lo desechó todo como nutiu, para que pudiera convertirse en la misma obra maestra de Cristo y nunca perder de vista eso. Y así toda su suficiencia. Nunca fue por su trasfondo, no porque era hebreo de los hebreos, fariseo de los fariseos, sino porque era un humilde siervo. El Creador se fue. Está bien, ahora lo puse en la pizarra para no perder tiempo mientras estamos al aire, que en esta próxima serie de versículos, imagino que la mayoría de los lectores casuales nunca lo notarían. Este es un ejemplo tras otro de la diferencia entre la ley y la gracia, y confío en que si el Señor tarda, que yo pase por el valle de la sombra de la muerte y me retire de la escena, que la gente aún podrá recordar que yo estaba constantemente proclamando la diferencia entre la ley y la gracia. Y aquí está de nuevo versículo 6. Dios, desde el versículo 5, quien también nos ha hecho ministros capaces de este Nuevo Testamento, no de la letra. Ahora, cuando Pablo habla de la letra, ¿a qué se refiere la ley de Moisés? ¿Ves? Y así sus nuevas revelaciones no son de la ley, la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu que vida. ¿Ves la diferencia? La ley podía hacer nada más que condenar. La ley no tenía ningún poder para dar vida en absoluto. Y por eso la gente es tonta cuando dice, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, estoy cumpliendo los mandamientos. Oye, los mandamientos no pueden hacer nada más que matar. Lo pronuncian como culpable. Pero la gracia, personificada aquí por la palabra el Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo, da vida. Ahora, recuerda, creo que mencioné en nuestras lecciones, en nuestra última grabación, si no recuerdo mal, de vuelta en nuestro estudio de la resurrección en 1 Corintios 15, que cuando entremos en el estado eterno, ya no seremos carne y sangre. ¿Recuerdas eso? ¿Pero en qué? Carne y hueso con la vida ahora en el Espíritu. Está bien, ahora aquí está ese mismo Espíritu. Es ese poder de lo alto. Es ese Espíritu Santo que da vida. Pero la ley no puede hacer nada más que condenar. Está bien, pasemos al versículo 7. Pero si la administración de la muerte, escrita y grabada en piedras, ¿de qué está hablando? Los 10 mandamientos, la ley, escritos en esas tablas de piedra. Sí, eso fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel
no podían mirar fijamente el rostro de Moisés por la gloria de su semblante, y voy a dejar la palabra gloria fuera, lo añadieron los traductores, y creo que tiene más sentido sin eso, que debía ser abolido. Ahora, antes de que volvamos y miremos esos versículos en Éxodo, te voy a contar algo que apuesto que has oído durante mucho tiempo, que si recuerdas, su rostro brillaba, ¿verdad? Y así se le puso un velo. Ahora, ¿para qué pensamos la mayoría de nosotros que era el velo? Bueno, porque él era tan radiante en su gloria, habiendo estado en la presencia de Cristo, que no podían soportar mirarlo. Eso no es lo que significa en absoluto. Eso va a ser difícil de aceptar, ¿no? Eso no. Lo que significa en absoluto, lo que estaba siendo velado. Era el paso de la ley. Ahora pon eso en tu computadora y a medida que avancemos, verás de qué estoy hablando. Está bien, así que el versículo 8, ¿cómo no será más gloriosa la ministración del Espíritu? Ahora es indicativa de la gracia. En otras palabras, de lo que está hablando Pablo. Si la gloria, si es que existe tal palabra, si la gloria de la ley se desvanece, entonces, ¿qué la reemplaza y es aún más glorioso? Gracia. ¿Ves? Así que tienes el paso de uno, la aparición del otro, la ley tiene que desvanecerse y la gracia se convierte en el epítome. Está bien, continuando. Versículo 9. Porque si la ministración de condenación, cuando condenas algo, ¿qué haces? ¿Encuentras un defecto en ello? No condenas algo que es perfecto. Condenas algo que tiene un defecto. Oh, vamos. Romanos. Mejor usemos las escrituras. O alguien va a decir, ¿de dónde viene este tipo? Romanos. Capítulo 3, versículo 19 nuevamente. Y 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Entendido? Romanos 3, versículos 19. Ahora sabemos que lo que dice la ley se lo dice a aquellos que están bajo la ley. Ahora solo detente un minuto. ¿Quién está bajo la ley? Israel. Los gentiles nunca lo estuvieron. Los judíos. Pero el poder de la ley no se detuvo con Israel para que toda boca en toda la raza humana sea cerrada y que todo el mundo, no solo Israel, se vuelva culpable ante Dios. Por lo tanto, por las obras de la ley o el cumplimiento de los 10 mandamientos, ninguna carne será justificada, ya sea judío o gentil, porque por la ley es el conocimiento, el pecado. ¿Y cuál es la otra palabra relacionada con el pecado? Muerte. ¿Ves? Así que la ley era una administración de muerte. Todo lo que podía hacer era condenar al individuo. Y si está condenado, entonces la muerte era la única alternativa. Está bien, ahora volvamos a 2 Corintios otra vez. Ahora, si eso iba a ser abolido en el versículo 7 y que ahora tenemos en su lugar todo el concepto de la gracia ocupando su lugar, ahora, versículo 9, porque si la administración de la condenación, esta ley que acabamos de ver, es una condenación a muerte, si fue glorioso mucho, más, ves, mucho más de lo que la ley podría haber traído gloria a la nación de Israel, mucho más. ¿Acaso la administración de la justicia cede en gloria? Espero que lo estés entendiendo, que por grande que fuera el sistema de la ley, mientras estaba en funcionamiento en la nación de Israel, no se puede comparar con la operación de la gracia. ¿Está bien? Sigamos leyendo. Versículo 10. Porque incluso aquello
que fue hecho glorioso no tenía gloria en este aspecto a causa de la gloria que sobrepasa. Ahora, puede que esté equivocado, pero sabes lo que estoy pensando, decir eso. Pero ya lo he dicho, en comparación, la gloria del legalismo, que por supuesto era la forma en que Dios mandó a la nación de Israel vivir bajo la ley, en comparación con la gracia no es nada. No es nada. Y luego tenemos a personas hoy por millones que le dan la espalda a la gracia y dicen, bueno, haré lo mejor que pueda, seguiré los mandamientos. Triste, no. ¿Seguiré los mandamientos? Triste, no. Pero eso es todo lo que puedo decir. Es un comentario triste. Ahora, pasemos a lo siguiente. Versículo 11. Ahora lo dice en un lenguaje claro. Esto no está cubierto ni velado, ni un ápice, porque si aquello que fue abolido era glorioso, mucho más glorioso es lo que permanece. ¿Qué fue abolido? La ley. ¿Qué queda ahora? Gracia. ¿Ves? Y aquí están los dos grandes contrastes. El mismo Dios, pero dos economías totalmente diferentes. Uno dijo, no harás, harás. Y el otro se encuentra aquí en el versículo que vimos hace un par de programas. Por lo tanto, mantente en la libertad, ¿ves? Con la que Cristo nos ha salvado. ¿Qué diferencia? Y así esto es mucho más glorioso. Ahora, versículo 12. Viendo entonces que tenemos tal esperanza, espero no ir demasiado rápido, viendo entonces que saliendo del legalismo y con todas sus exigencias, y no me importa en qué forma o manera venga el legalismo, es legalismo, y el legalismo siempre instruye sobre lo que tienes que hacer para merecer el favor de Dios. Y millones de personas están rechazando el evangelio de la gracia de Dios y diciendo, tengo que trabajar por ello. Y oh, qué triste comentario. Oye, esa es la mentira del diablo. Cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, Dios estaba totalmente satisfecho, que eso era todo lo que necesitábamos y podemos confiar en ello completamente. Y no tengo que trabajar, sudar y preocuparme, esperando que tal vez he hecho lo suficiente porque Cristo hizo suficiente. Él hizo todo lo que era necesario, pero ya sabes, siempre tengo que seguir repitiendo esto. La gracia no es una licencia. Eso no significa que puedas salir y vivir como la gente del diablo, principalmente porque no queremos hacerlo. Me atrevo a decir que el creyente verdadero promedio estaría tan miserable en un bar de mala muerte un sábado por la noche como un cliente habitual de ese bar, miserable en la iglesia el domingo por la mañana. La misma diferencia, dos estilos de vida totalmente diferentes, dos deseos totalmente diferentes, y esto es, por supuesto, lo que lo hace funcionar. Está bien, ahora espero tener tiempo para terminarlo. De lo contrario, tendremos que hacerlo en nuestra próxima sesión de grabación, versículo 13. Y, como Moisés, en otras palabras, no es la misma configuración bajo la que operaba Moisés cuando tuvo que ponerse el velo sobre su rostro, y no como Moisés, que se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran mirar fijamente. ¿Cuál es la siguiente palabra? Fin. De aquello que ha sido abolido. Eso te dice lo que he estado tratando de decir. En otras palabras, cuando Moisés se puso el velo sobre la cabeza, no era que Israel no pudiera soportar el brillo de su rostro, era que no podían ver el fin de todo este sistema de leyes. Y no pueden hasta el día de hoy. Están ciegos al hecho de que todo el sistema de leyes ha desaparecido de la escena, está abolido, y en su lugar está esta tremenda revelación de los misterios, la gracia de Dios.
Está bien, sigamos hasta que lleguemos al final del tiempo. Versículo 14. Pero sus mentes, las de Israel, estaban cegadas, porque hasta el día de hoy permanece el mismo velo sin quitar. Ahora pongámoslo de la manera en que lo diríamos, y de la misma manera este velo no se quita en la lectura del Antiguo Testamento, lo cual ha sido abolido. Estoy dejando de lado la palabra velo de nuevo porque está en cursiva y a veces los traductores no ayudan en absoluto. Y así, déjalo fuera. Y así el velo no fue quitado en la lectura del Antiguo Testamento, que ha sido abolido como en Cristo. En otras palabras, cuando Cristo terminó la obra de redención por medio de su muerte, sepultura, resurrección, todo el sistema de leyes fue abolido porque ahora tenemos algo mucho mejor. Ahora, ¿quieres recordar que la ley fue dada a la nación de Israel para prepararlos para la venida de su Mesías? Pero en su incredulidad no lo lograron de principio a fin, pero Dios no detuvo su plan de redención por eso. De todos modos lo llevó a cabo y así Cristo murió. Él resucitó de entre los muertos. Él reveló a este apóstol, el apóstol Pablo, este concepto completamente nuevo. Entonces, de la salvación por la fe, debido a la gracia de Dios, y nada, añadido. Pero el judío promedio, en su ceguera, todavía se está atando a la ley. Para él, el velo todavía está sobre la cabeza de Moisés y no pueden ver que ha llegado a su fin. Ahora, espero que puedas ver eso. Me tomó mucho tiempo y no espero que realmente lo entiendas en 5 minutos. Pero el velo solo estaba para impedir que Israel viera que la ley se estaba desvaneciendo y que algo mejor había llegado en su lugar. Está bien, sigamos un poco más adelante. Versículo 15, pero incluso hasta el día de hoy. Ahora, por supuesto, Pablo estaba escribiendo esta carta alrededor del año 60 después de Cristo. Pero es la misma verdad para 1997. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahora, ya sabes, en el culto de la sinagoga, ¿qué es lo que leen principalmente de la Torá de Moisés? Benditos sean, son sinceros. Y Pablo sentía lo mismo hacia ellos. Eran sinceros en su actividad. Pero mientras leen la ley de Moisés o la Torá, ese velo que les impide ver que todo ha pasado, la escena sigue, ¿dónde? Sobre su corazón. Ahora veamos un versículo de Romanos. Veamos Romanos capítulo 11. Y esto dice en un lenguaje un poco más claro, por supuesto, que lo que está aquí en Corintios. Romanos capítulo 11. Leamos el versículo 6 y 7. Romanos 11, versículos 6 y 7. ¿Todos conmigo? Entonces, si es por gracia, ya no es más por obras. De lo contrario, la gracia ya no es gracia. En otras palabras, la gracia no puede operar mezclada con la ley. Tiene que mantenerse totalmente por sí misma. De lo contrario, dice Pablo, no es gracia. Está bien, sigamos leyendo. Pero si es por obras, entonces ya no es más gracia. De lo contrario, la obra ya no es obra. En otras palabras, en lenguaje simple, no puedes mezclar los dos. Ahora, el versículo 7. Este es el versículo que quiero que veas. Que entonces, Israel, nacionalmente, no individualmente, sino nacionalmente, Israel no ha obtenido lo que busca, sino la elección.
En otras palabras, ese pequeño porcentaje de judíos que lo creyeron, pero la elección lo ha obtenido, y el resto, ciegos. Y ese es el velo que está sobre su corazón. Según 2 Corintios, ¿ves? Y simplemente no pueden a través de eso. Está bien, volvamos a 2 Corintios ahora por los pocos momentos que nos quedan. Versículo 15 de nuevo. Así que, incluso hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, en las sinagogas, el velo está sobre su corazón. Versículo 16. Sin embargo, cuando eso, es decir, su corazón, observa la gramática ahora, cuando eso, el corazón, se vuelva al Señor, creyendo en el Evangelio de Pablo, ¿qué sucede entonces? Lo he quitado. Ahora el Señor, ese espíritu, donde está el espíritu del Señor, y ahí está de nuevo. ¿Cuál es la palabra? Libertad. ¿Ves? No, mano pesada del legalismo, sino la libertad. Y cada creyente tiene esa libertad, ¿qué diré? Los medios para buscar las escrituras, para llegar a sus propias conclusiones. ¿Ves? Oh, tenemos esta libertad. Por eso les digo a las personas, no me importa si escriben o llaman y dicen, oye, no estoy de acuerdo contigo. Está bien. Tenemos esa libertad. Pero por otro lado, tienen que poder hacerlo sobre la base del libro. Está bien, ahora tengo que apurarme. Versículo 18, aquí es donde quiero terminar. Pero todos, nosotros, ahora, ¿de quién está hablando en nombre de cada creyente del Evangelio de la Gracia? Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, son transformados. Ahora no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, los llevaría de regreso al relato de la transfiguración. Todos lo saben. Cuando están en el monte, la transfiguración, y Pedro, Santiago y Juan, y el Señor fue transfigurado ante ellos y brilló con toda su gloria. ¿Sabes qué? Esa es la misma palabra idéntica que cambiado aquí en griego. Y así cada creyente ya ha experimentado eso. Todo, no lo mostramos por fuera, pero Dios lo ve por dentro. Y así ya hemos sido transfigurados a la misma imagen de gloria en gloria, incluso por el Espíritu del Señor. ¿Está bien? Ahora regresa a la primera mitad de ese versículo por un segundo. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Ahora Israel fue representado como el lado de la verdad de la ley. No podían ver que se estaba desvaneciendo, pero miramos a Cristo como en un espejo. Y mientras miramos a Cristo en un espejo, ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Su reflejo? ¿Ves? Es así de simple. Y la ley nunca pudo hacer nada de eso porque Moisés tuvo que estar velado y Israel nunca pudo entender. Pero no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu don es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.